Vamos a dar eh, inicio a lo que es el manejo del vector. Cuando abrimos el vector 2020, eh, tenemos una pantalla muy similar a las anteriores versiones. Con relación a la 2010, las variaciones que podemos notar son principalmente de tema de graficación. Su graficación es diferente, ¿cierto? La presentación, las imágenes son diferentes. En algunos casos han variado, pues pueden ser un poco más entendibles, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacemos nosotros primero cuando trabajamos en Vector? A lo mejor ustedes ya lo han visto, lo han aprendido, pero es bueno recordarlo que lo primero que yo debo hacer para trabajar en Vector es condicionar la hoja que yo voy a trabajar. Al igual, al igual de como cuando trabajo manualmente tengo que poner mi hoja y escojo el tipo de papel, el tamaño de papel, lo mismo tengo que hacer en Vector cuando yo estoy trabajando. Es muy común abrir el vector y empezar a trabajar sin saber en qué dimensiones, ni en qué medida, ni en qué escala estamos trabajando. Entonces, eh, eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. El vector tiene, si nos vamos a la opción de Windows, donde dice paleta, no aparece una serie de paletas, ¿no? Que son las paletas que tenemos, que en este caso son las paletas que están tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Si vemos en paletas tiene el snapping, que es este de aquí abajo, que es donde yo tengo, ¿no es cierto? Debo tener marcado estos 5 elementos que son el primero, que es el que trabajo respecto a una grilla, el otro que me marca los 5 puntos de un objeto, es decir, los 4 puntos, las 4 esquinas, los 4 vértices y el centro, el que puedo trabajar con ángulos conocidos, 30, 60 y 45 grados cuando tengo eh, para hacer una línea, ¿sí? Este que me marca cuando yo utilizo los símbolos, ¿sí? Me marca, o cuando yo tengo que hacer otro objeto, me marca la intersección del objeto, es decir, de dónde voy a partir. Y el otro que debo tener es el Smart Point que me dice, me identifica el cursor donde yo voy a tener, ¿no? Entonces estos son elementos, los otros los puedo también habilitar, pero ya son elementos que de repente no los necesito para tener, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Smart Point, si yo tengo una recta, ¿no? Tengo una recta. Fíjense ustedes, si yo tengo habilitado este elemento, donde yo apunte con el cursor, me va a decir que es el final de la línea, el medio de la línea y el final de la línea. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero hacer una línea, simplemente donde no tengo que ir a apuntar o buscar ese punto final, sino que al momento en que me aparece ese texto de endpoint, automáticamente yo puedo dibujar una línea y esa línea tengo por seguro que están haciendo de ese punto, de ese endpoint. Si no tuviera eso habilitado, ¿sí? No tengo la certeza de que me va a salir en ese punto, ¿sí? Fíjense ustedes, no tengo yo la certeza de que me va a salir en ese punto, ¿no? Cuando aparece, no tengo 100% la certeza de que está en ese punto. Este elemento también, fíjense ustedes, que si yo lo pongo, no me sale una línea segmentada de referencia. Si lo tengo habilitado, fíjense ustedes que me va a salir la línea de referencia en la línea que yo estoy tocando. Si no la tengo, no me sale. Entonces, esto me ayuda, ¿sí? Para trabajar. También, ¿qué hace este Smart Point? Si yo doy aquí en Endpoint y me muevo, me aparece esa línea que me está indicando que está en la misma dirección
de ese punto final de la línea, y yo puedo empezar a dibujar y estoy seguro de que esos puntos están en la misma línea. Si no estuviera habilitado, no me sale donde yo puedo hacer. Entonces no tengo una certeza que estén alineados los puntos. Este otro punto, que es el punto de inserción, ¿sí? Igualmente, digamos, es para, si yo hago una otra línea y me voy al punto, solo me dice objeto, porque no está habilitado. Si está habilitado, yo me voy a la intersección de ese punto, fíjense ustedes, me va a salir objeto, objeto. Quiere decir que yo puedo empezar a dibujar una línea y que va a estar en la intersección de esas dos líneas que están partiendo. Si no está habilitado, no me va a mostrar esa intersección. Eso es bueno para trabajar. El otro, el de los ángulos, fíjense ustedes, me muestra 45, ¿sí? Si yo aprieto la tecla Shift, me muestra 90, 60, 45, 30 y 0. No me muestra ángulos intermedios. Si no tengo apretado la letra Shift, me va a salir elementos que están, ¿no es cierto?, en diferentes ángulos. Si no está habilitado esto, fíjense ustedes, es más complicado porque ni siquiera se para o se detiene en los ángulos exactos de 45, 30 y 60. Entonces es bueno tenerlo habilitado para trabajar. Este otro, si yo dibujo una figura, ¿sí? Ahorita yo lo selecciono, como está habilitado, me marca todos los puntos de ese objeto, los extremos y el medio. ¿Sí? Si yo deshabilito eso y selecciono, ¿sí?, no me dice qué es qué. Solamente está marcado por la forma de creación, pero no voy a saber cómo voy a marcar. En cambio, el otro sí me dice que es la parte central. Y este otro elemento es simplemente para mostrar o ocultar el tamaño de la grilla. Entonces son herramientas que, si bien las tenemos, pero en algún momento nos van a servir para poder trabajar. Lo que yo hago es, primeramente, voy a seleccionar mi espacio, mi espacio de trabajo. El Vector 2020 tiene ya introducido como una plantilla de trabajo, es decir, una hoja de trabajo, arquitectura BIM, que es para trabajar con objetos BIM, que mucho con la hoja de arquitectura no difiere mucho. La arquitectura BIM sí lo utilizamos para cuando vamos a trabajar con elementos como vamos a trabajar nosotros. Y tiene para trabajar con MEP Basic y con MEP Premium. El Vector, si no tenemos una cuenta, nos va a aceptar solamente con el MEP Basic. Si tenemos una cuenta en Nemetschek, nos acepta trabajar con el MEP Premium. ¿Qué es el MEP? El MEP es Mechanical, Electrical y Plumbing, es decir, instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias. Eso es para hacer el tema de instalación. Tiene otros workspace u otras hojas de trabajo que son el Designer, Fundamental, Landmark, Exploit. Van a ver ustedes, está adjuntándose en el canal de YouTube, están los videos de muestra qué es lo que se puede hacer con Fundamental, con Landmark y con Spotlight, ¿no? Spotlight es más para trabajar tema de eventos. Entonces yo puedo escoger Architect o puedo escoger Arquitectura BIM. Entonces yo le pongo, por ejemplo, voy a poner que voy a trabajar con Arquitectura BIM. Y fíjense ustedes, el programa trabaja y se coloca y cambia su presentación. Ya me aparecen los elementos que voy a utilizar en Arquitectura BIM. Si vuelvo a hacerlo con arquitectura, va a volver a trabajar
el programa y se va a volver a como yo lo tengo. Entonces yo escojo una hoja de trabajo. Una vez yo he escogido esa hoja de trabajo, me voy a File o Archivo y donde dice Document Settings o donde dice eh, las características del documento, yo tengo varias opciones aquí, desde preferencias del documento, unidades, ¿no? Toda una serie para si yo voy a trabajar con georreferenciado, si yo voy a trabajar con un documento especial, para crear viewports. Los viewports son imágenes que yo saco, es decir, ya láminas de lo que yo voy a diseñar, que eso vamos a aprender a hacer. Y los patterns son estos elementos que están aquí, perdón. Los patterns son estos elementos que son las diferentes texturas que vienen por defecto en el vector, ¿no? Que yo los puedo editar. Entonces, si yo doy en preferencias de documento, me va a salir, por ejemplo, display, que es como voy a mostrar, y debo tener marcado, si quiero usarlo solamente en blanco y negro, eso no lo debo marcar porque siempre usamos colores, y mostrar los detalles que tampoco no lo necesitamos marcar. Necesitamos marcar estos 6 elementos que son los que nos van a ayudar a mejor trabajar. No necesitamos que nos ponga un color de layer, que es lo que se trabaja normalmente en AutoCAD. En AutoCAD tengo un layer de color rojo, otro layer de color negro. No, porque el vector es un programa que nos permite trabajar casi en similitud con, como si estuviéramos trabajando a mano. Entonces debo tener, ¿no es cierto?, marcado los cachés del viewport, de las imágenes, de las láminas que yo voy a sacar. Me debe mostrar toda la hoja completa sin tener un borde, ¿sí? Me debe salvar el archivo, usar la coordinación automática del dibujo, ajustar el texto al dibujo y mostrar la sombra. En dimensiones, lo correcto es que yo aquí trabaje con arquitectura. Tengo una serie de plantillas con las que puedo trabajar. Puedo trabajar con DIN, con ISO, pero nosotros escogemos arquitectura para trabajar. Después vamos a ver por qué. Y la dimensión en las dimensiones, cuando coloco las cotas, ¿sí? Esta dimensión del slash es la dimensión de la rayita diagonal, que yo la manejo en milímetros y que puedo aquí regular. La resolución debo tenerla en una calidad normal para que me muestre los bitmaps, es decir, las imágenes, tiene que estar a full resolución y en 360 o en 300 dpi. ¿Sí? Es lo que yo debo manejar. El modo del plan, hay 3 opciones. Uno es pantalla y otro es plano de trabajo y otro es con las 2 opciones. Lo ideal es trabajar en las 2 opciones porque nos permite tener una mejor integración del programa. Y que me muestre, ¿no es cierto?, la sombra de esa manera, con un color sólido. Aquí puedo yo escoger como quiero, si quiero un hatch, una imagen, como quiero. Yo lo tengo en sólido de color. Eso es cuestión de que ustedes lo trabajen. Lo más importante es las unidades, ¿sí? Las dimensiones, nosotros trabajamos en unidades métricas, no trabajamos en pies ni en pulgadas, sino trabajamos en metros, ¿no es cierto? Nosotros para el tema, los decimales, aquí escogemos cómo lo queremos que se muestre, de esta manera, hacia abajo o de esta manera. La precisión del decimal, es decir, cuántos decimales voy a tener para poder colocar una cota. Puedo escoger 1, puedo escoger 2, ¿sí? Puedo ponerle solamente 0,1, eso puede variar de acuerdo a lo que uno quiera, ¿sí? Puede redondear la base del decimal a 1. Tengo que poner que esté siempre delante el 0. Las unidades de área son metros cuadrados.
el volumen son metros cúbicos y los ángulos son en grados, porque aquí tengo opciones de hacerlo en radianes o en gradientes. Entonces nosotros trabajamos grados. Bueno, y aquí le doy OK. Lo otro no nos interesa trabajar porque son elementos para otro tipo de trabajo. Lo otro que vemos en documentos, ¿no es cierto?, es ya georreferenciado, que no tenemos por qué purgarlos esos elementos en este momento. Pero una vez yo he hecho todo esto, el document setup, aquí yo puedo cambiar la escala, las unidades son metros. Aquí cuando yo hago en la escala, este está en 1 en 50, yo puedo al cambiar, si yo estoy utilizando el sistema métrico, ¿sí?, me va a salir este tipo de escala que es el que nosotros manejamos. Si utilizamos el imperial, nos va a salir el sistema americano, y el otro que es el enlargement, que es un sistema proporcional. Y lo que yo debo poner es, si quiero trabajar siempre con todos los layers igual, y más que todo que esté marcado la escala de texto. Entonces esto ya me está dando, ¿no es cierto?, el documento especial que yo voy a crear. Una vez he hecho estos pasos, yo puedo crear esa hoja de trabajo y lo grabo como un archivo de default, es decir, una plantilla. Le doy ninguna de estas opciones, ni salvar como, ni salvar copia como, sino salvar como template. Aquí, ¿qué va a hacer el programa? El programa automáticamente en la carpeta de templates me va a crear un archivo que yo le puedo poner el nombre que yo quiera. En el caso mío yo lo tengo igual como default. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy y quiero abrir un nuevo archivo, le doy abrir un nuevo archivo y aquí me pregunta el programa si quiero crear un documento en blanco, es decir, desde cero, o usar un documento que ya está grabado en la carpeta de template. Entonces ahí voy y busco y me sale un igual. Tiene una serie de plantillas ya hechas. Fíjense ustedes, tiene arquitectura con escala imperial, arquitectura con escala métrica que podríamos trabajar, pero como yo he creado mi propia hoja de trabajo, le doy default. Aquí se puede llamar, si quieren, nuestro nombre, Perico de los Palotes, ¿no es cierto? Y puedo yo trabajar con eso. Le doy OK y me va a crear una nueva hoja de trabajo. ¿Sí? Fíjense ustedes, me crea una hoja de trabajo tal cual yo estoy queriendo tener. Eso es lo básico para poder trabajar en el tema de AutoCAD. Tenemos aquí las herramientas que son las básicas, que es para trabajar en 2D, las que son para trabajar en 3D y lo que es para dar las características a los programas. Bien, eso es para que ustedes vayan conociendo, vayan sabiendo el tema del programa. También tenemos, ustedes saben que manejamos a este lado la ventana de la información del objeto, donde si yo dibujo un objeto, me va a salir toda la información de ese objeto. En qué clases está, en qué layer, en qué plano, ¿no es cierto? Y todo lo que yo estoy trabajando respecto a ese objeto, sus medidas, su radio, su perímetro, su área, para poder trabajar de ese objeto. Y ustedes saben que el vector trabaja con layers y con clases. Layers sería las hojas, es decir, como que cuando nosotros presentamos nuestro proyecto, los layers vendrían a ser, por ejemplo, la hoja de planta baja, la hoja de planta alta, la hoja de planimetría, la hoja donde va a estar el corte, donde va a estar la otra hoja donde va a estar la fachada. Los layers son las hojas de trabajo. Y los clases, que por defecto el vector viene con dos, uno que es none, que es cualquiera, y dimensión, ¿no? Entonces, si yo hago a este objeto, yo le pongo una dimensión a ese objeto, automáticamente, ¿sí? Automáticamente
Fíjense ustedes, selecciono dimensiones y automáticamente en clases me sale dimensión. El vector, de por sí, todo lo que uno pone en cota se va directamente al clases dimensión. Si yo aquí quiero que esto no me aparezca las dimensiones, yo lo que hago es irme a clases, ocultar dimensión y me va a desaparecer. O puedo ponerla en grises o puedo ponerla que sea vista. Si yo quiero que más bien el objeto que está hecho en el clases none, ¿no? No lo vea, lo pongo y me voy a dimensión y solamente me va a salir dimensión. Si está aquí tiqueado es que estoy en ese clases, ¿sí? O en ese layer, perdón, en ese clase, ¿sí? Entonces no se me va a perder porque lo estoy viendo, ¿sí? Yo puedo a este objeto, si quiero, aquí donde dice clases, puedo crear una nueva clase y ponerle que ese va a ser rectángulo, ¿sí? Y automáticamente ya se me creó un clases acá de rectángulo. Yo le doy que desaparezca y va a desaparecer el rectángulo. Entonces puedo trabajar de esa manera con los objetos. Bien, eso tenemos en este tutorial.